Nos humillamos, muchas veces buscamos, oramos y buscamos tu rostro y nos convertimos de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos caminos. Como yo le decía la semana pasada, este no es un asunto solamente para la gente que no conoce de Dios. Este es un asunto para el pueblo de Dios. El pueblo tiene que orar. El pueblo tiene que buscar de Dios, buscar su rostro. Se tiene que humillar, pero hay un paso también en el cristiano. El cristiano constantemente tiene que retraerse de los malos caminos, de los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque esto solamente se lo queremos tirar a la gente que no conoce de Dios. No. Esto tiene que ver con nosotros. Y cuando viene un pensamiento negativo a usted, te está diciendo: conviértete de ese mal pensamiento y dale la vuelta al asunto y camina por el lugar correcto. ¿Para qué? Para que mis oraciones sean contestadas. Porque hay una parte en la palabra y hay una parte en la doctrina. La santificación es buena en tu casa y conviene. Tú no puedes, hermano, estar orando, llorando, buscando el rostro y no convertirte de tus malos caminos, porque tarde o temprano te va a llegar la justicia de Dios. Y Dios es así. En otras palabras, tenemos que aplicar los 4 conceptos y tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Una de las cosas que cierra los oídos Dios es que nosotros seamos necios. Una de las cosas que Dios cierra literalmente sus oídos para no escuchar es aquel que persevera a seguir en los caminos malos. Porque Dios simple y sencillamente te rescató de una manera vana de vivir. Te rescató de la porquería, de la suciedad, para vestirte con vestidos blancos, linos y resplandecientes. ¿Y sabe qué? Y te dio un anillo y te ha dado un nombre nuevo. Entonces, usted no puede vivir en la suciedad, porque tarde o temprano viene la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí como que no veo muchos rostros alegres. Porque yo le voy a decir también, imagínense cómo es este asunto. Una vez que nosotros empecemos en el plano de buscar el rostro de Dios, como Dios manda, con santidad, con temblor, con timidez, pero no es aquel miedo de que me va a pasar algo porque yo estoy haciendo algo malo o indebido, sino el temor por respeto a Dios, porque a Dios se le respeta. Dios no es juguete, a Dios se le respeta. En ese caminar, cuando empezamos a buscarlo de todo corazón, yo he visto que le sucede muchos a las personas por las cuales se retraen y empiezan a aflojar la marcación en lo que van detrás de un gran avivamiento. Cuando las personas empiezan a hacer lo correcto delante de Dios, se humillan, buscan a Dios de todo corazón, empiezan a derramarse delante de Él, empiezan a tener una comunión íntima delante de Dios, empieza también el maligno a levantarse y empieza a reciar una tormenta que no sabemos de dónde aparece. ¿Por qué? Porque Dios en su tiempo, en el GPS del cielo, tiene predestinado tu destino. Y le voy a decir una cosa: usted se ha puesto a manejar y usted se ha perdido por lugares y el GPS se reprograma. Muchos cristianos les pasa lo mismo. Pierde la dirección de Dios y Dios lo reprograma y le dice: hijo, vuelve al camino correcto y haz las cosas como tienen que ser para yo poder bendecirte. Pero ¿sabe lo que hace el cristiano? No hacerle caso a la dirección del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el GPS que tú tienes aquí dentro? El mismo Dios diciéndote: condúcete, este es el camino que va a la vida eterna, porque ancho y espacioso es aquel que va a la perdición. Pues ¿sabe qué? Condúcete en el camino angosto. Y eso es lo que tenemos que saber. Cuando Dios dirige nuestros pasos, empieza una bendición sobrenatural de nuestra vida. Dios empieza a hacer algo nuevo, porque la cosa de Dios es bendecirnos de bendición
bendición, en bendición y en bendición. Dios no te llamó a ti para enfermarte, para maldecirte, para que te vaya mal con tu esposa, para que te vaya mal con tu esposo. Dios no te llamó para estar dudando de tu esposo o dudando de tu esposa. Dios no te llamó a ti a eso. Dios te llamó a ti, ¿sabe para qué? Para que construyas y edifiques una casa cimentada en la roca, como Biblia de los siglos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando usted se desvía de la voluntad de Dios, empieza a arreciar una tormenta que se llama lo que es el zarandeo. Está escrito en la palabra. Dios dice algo en su palabra y lo dice en Primera de Pedro 5 del 6 al 11. ¿Por qué Dios entonces permite el zarandeo? Porque usted cuando empieza a hacer las cosas bien, entonces su hijo se vuelve rebelde, su hija se vuelve rebelde. Usted ve que se los está tragando la calle. Y usted empieza a ver su casa desvanecerse poco a poco. Entre más busco de Dios, más me suceden las cosas. Entre más busco de Dios, más tormenta viene sobre mi vida. Entre más busco de Dios, más el diablo me quiere sacar de este avivamiento, de lo que está viviendo mi casa. Pues ¿sabe qué? Entre más busque de Dios, sea hombre, de mujer y un hombre de Dios, arrodíllese. Mire, esté ahí constantemente peleando por la bendición de su casa y de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? En Primera de Pedro 5, versículo 6 dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el versículo 8 dice: sé sobrio. Una persona sobria es una persona que está atenta, mosca, viva, lúcida. Una persona que está a la vanguardia, a la retaguardia. Es una persona que está por todos lados viendo dónde viene el ataque del diablo, porque el león anda como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Pero en el versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué es lo que te está diciendo? Te van a empezar a perseguir, te van a empezar a calumniar, vas a empezar a ver a tus hijos desvanecerse, pero usted esté firme, sabiendo que lo que usted está padeciendo se está cumpliendo alrededor del mundo, porque en todo el mundo los hermanos están padeciendo lo mismo. Las mismas aflicciones que usted tiene en este momento se cumplen en otros. Pero ¿sabe qué? El Señor le dijo en el versículo 10 así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que usted padezca un poco del tiempo, Él mismo te perfeccione y te establezca. Le voy a decir por qué. Cuando Dios está perfeccionando tu camino, es porque usted ha decidido buscarlo y honrarlo con tus acciones, con tu comportamiento, con lo que tú eres. Pero llega un momento a cruzarse el enemigo de nuestras almas, ya sea la carne, porque la carne es enemigo de nosotros mismos. Hay uno que dice que sleeping with the enemy y cree que están durmiendo con el enemigo, su esposo. No. El propio enemigo tuyo es tu carne. Entonces, ¿qué te dice? Vacilón, party y borrachera. Esa es la carne. La esposa no te está diciendo que hagas eso. Sorry. ¿Quién es el propio enemigo? The sleeping with the enemy, la misma carne. Durmiendo con el amigo es trayendo el Espíritu Santo que venga a tu habitación. Aleluya. Y es mejor ese que tu propia carne. Escúcheme algo. El otro es los secuaces, los diablitos alrededor tuyo. Porque si desnudáramos en el mundo espiritual, nos diéramos cuenta que al acecho está el diablo detrás de nuestra alma. Usted no se ha dado cuenta que hay gente que tiene riqueza, que tiene buenos carros, que la casa la tiene más bonita que la casa de Dios. Usted no se ha dado cuenta de eso. Pero tienen un gran vacío espiritual porque no tienen lo principal. No tienen a Jesús en su corazón. No tienen la fuente de vida, la que emana, la que embellece tu rostro, la que te da nueva vida.
Y ahí es donde se aprovecha el diablo y entra con sus secuaces a destruir tu casa, a querer destruir tu vida, apartarte de las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe perfectamente desde el primer día que tú y tu mamá se unieron en una relación íntima y que tuvieron a ti, dijeron: varón es concebido, mujer es concebida, se llamará niña de esta manera, Panchita López, Robelita Sinforosa, como te llamaron a ti. Desde ese momentito